Pues buenas tardes a todos. Mi nombre es Victoria Rubini, trabajo aquí en el Instituto Cervantes, en lo que es en el área académica, el Departamento de Promoción Comercial. Y bueno, me han encomendado el gustísimo de moderar esta mesa que lleva por título Emprendimiento y turismo idiomático en lengua española, una industria de futuro. Esta mañana hemos escuchado muchos datos, algunos más positivos, otros nos han dejado así un poquito más desanimados, pero fundamentalmente el objetivo de esta mesa es conectar con la realidad. Es decir, que cuando se creó o se diseñó esta mesa, la idea de invitar a tan ilustres ponentes es que ellos cuenten desde su experiencia. Vamos a dar algunas cifras porque es necesario darlas, pero sobre todo nos interesa mucho el punto de vista, el día a día de diferentes ámbitos dentro de esta actividad, ¿no? Vamos a tener una parte más pública, federación, escuelas, y como lo vamos a organizar es, yo voy a ir dando presentación a cada uno de los ponentes, haré una breve exposición, les he pedido que sean súper puntuales para no alargarnos excesivamente, y luego abriremos un debate sobre el sector y las diferentes perspectivas, sobre todo muy enfocado en aspectos prácticos de retos de futuro. Y por último, si os parece bien, os puedo tutear, pues abrimos el debate con vosotros, que en definitiva os habéis trasladado aquí hoy hasta el Instituto Cervantes y bueno, pues vuestro punto de vista, vuestras ideas y vuestro enfoque nos interesan también tremendamente, vuestras inquietudes, ¿no? De poder ayudar al desarrollo del sector. Sin más preámbulo, voy a empezar con Juan Francisco Cervero. Hola, Juan Francisco, buenas tardes. Buenas tardes. Desde 2017 trabaja en la Subdirección General de Marketing Exterior de Turismo como responsable del área de turismo de negocios e intereses especiales. Y es un absoluto placer contar contigo aquí esta tarde y que nos des el enfoque pues, de una perspectiva más pública, más institucional y bueno, pues que te sientas cómodo contándonos cuál es tu experiencia desde las instituciones. Si logro ver cómo esto funciona. Sí. Buenas tardes. Lo primero que quiero hacer es dar las gracias a Victoria como representante del Instituto Cervantes por habernos acogido aquí a esta mesa redonda. Yo quiero presentar 3 puntos sobre los que quiero que se pueda organizar alguna discusión. Lo primero que quiero hacer es comentar qué es Turespaña, porque aunque parezca mentira, Turespaña es un gran desconocido para el público en general, incluso para algunos profesionales y lo que me ha dolido en alguna ocasión para los propios estudiantes de turismo, no saben qué es Turespaña. Turespaña es el organismo autónomo es un organismo autónomo que está enclavado en la Secretaría de Estado de Turismo, dentro del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que se dedica a la promoción de los destinos y productos turísticos españoles en el extranjero. Con eso, ¿qué quiero decir? Que Turespaña no realiza ninguna promoción dentro de España. A eso se dedican las comunidades autónomas y los ayuntamientos, porque son los que, según la Constitución, tienen las competencias para ello. Turespaña no realiza funciones de desarrollo de producto ni de creación de producto. Solo se dedica a la promoción, a la ayuda a la comercialización, a la creación de inteligencia y de conocimiento de mercado, pero no hace labores de desarrollo. Para eso están el sector privado, el sector público de las comunidades y de los ayuntamientos y las propias asociaciones. Toda la acción de promoción de Turespaña se engloba dentro de unos planes estratégicos que luego más adelante comentaré. Y tengo que comentar también las dificultades que hemos tenido desde estos años por la crisis y ahora por la situación política en cuanto a la disponibilidad de presupuestos. Turespaña cuenta con una red de 33 oficinas en el exterior, que son a través de las cuales se realiza esta labor de promoción. La segunda cuestión que quiero mencionar es hablar de cifra de turismo idiomático. Yo recuerdo cuando vi el primer informe que hizo Fedele, que cayó en mis manos hace 2 años, había una frase que lo decía todo y era con lo que empezaba ese informe, que decía: una industria que no tiene datos no es una industria. Y tiene toda la razón. ¿Cuál es el problema? Que sobre el turismo idiomático tenemos muy pocos datos.
Tenemos un estudio que se hizo por parte de Tour España en el año 2007, que no se ha vuelto a realizar, entre otras cosas, por las cuestiones de limitación presupuestaria. Tenemos las memorias anuales que realiza el Instituto Cervantes. Tenemos los informes anuales que realiza FEDELE, que hoy por hoy es la mejor fuente que hay sobre datos de turismo idiomático. Y luego las cifras que ofrece Frontur y Egatur. De estas cifras, ¿con qué me quedaría yo? En el estudio de 2007 se hablaba de que había una demanda potencial anual de 1.200.000 turistas idiomáticos, que los que tenían enfocado el destino España eran 745.000 y que el número total de turistas que se recibieran eran 237.000. Quedémonos con un dato. El gasto medio por turista que ofrecía ese estudio era de 1.950 euros. ¿Vale? Con las cifras que obtiene el Estado español a través del Instituto Nacional de Estadística, que son Frontur y Egatur, no son aplicables para el sector de turismo idiomático, no son aplicables porque hay un apartado en el que se puede decir que hay 955.000 turistas que vienen a estudiar, pero no son cifras comparables y no se pueden utilizar. El gasto medio sí que es similar, que son 2.000 euros, pero no es, insisto, estas cifras que ofrece Egatur no son las adecuadas. Pero lo que hemos hecho ha sido, utilizando los mismos criterios que utilizaba el informe que se hizo en el 2007, hemos estimado cuál podría ser la demanda actual, la demanda potencial anual en España para este turismo. Y podemos decir que estaría alrededor de 2.200.000 personas. O sea, que del total de los 23 millones de personas que estudian español en el mundo, podrían venir a estudiar, podrían ir a un país a estudiar español allí, 2.200.000. Y de esos 2.200.000, 1.300.000, 1.400.000 podrían venir a España. Aplicando un procedimiento inverso, porque no disponemos de otras cifras y considerando que los criterios se pueden mantener, podríamos establecer que el número de turistas idiomáticos que vienen a España rondaría los 380.000. Y bueno, la tercera cuestión que quiero plantear es la de ¿es el turismo idiomático un producto rentable? ¿Alcanza las cotas de rentabilidad que justifican que Tour España o que en general las administraciones públicas lo consideren un producto de interés de acuerdo a los planes estratégicos de primar aquellos productos que tienen más rentabilidad? Pues en principio podríamos decir que no. Y esto, pues el gasto medio de un turista es de un turista medio que llega a España es de 1.155 euros al año, que supone unos 137 euros al día, cuando el gasto medio de un turista que viene a aprender español es bastante inferior, 88 euros. Aunque haya dicho que a priori parece que no, yo puedo dar así, por de pronto, tres argumentos que sí que justifican el interés por apostar en el turismo idiomático. En primer lugar, cuando un turista viene a aprender español, se transmiten unos valores que tienen un interés superior, unos valores culturales, unos valores sociales, que ya per se justificarían esa promoción o esa inversión en este producto. En segundo lugar, el que viene a estudiar español va a volver a visitar España ya como turista y va a gastar lo que no ha gastado en ese primer viaje. Y en tercero y fundamental, en tercer lugar, esas personas que vienen a aprender español se convierten en los mejores embajadores que podamos tener en el extranjero para la promoción de nuestro destino. Y yo creo que con esto he llegado a los 7 minutos clavado. Bueno, Juan Francisco, muchas gracias. Ha sido, vamos, porque estamos en un encuentro de español, pero si no diría que ha sido germano. Bueno, nuestra siguiente ponente es Marta Baralo, doctora en Filología, con un perfil investigador y de docencia que está íntimamente vinculado al ELE, a la enseñanza del español como lengua extranjera. Y, bueno, ella me ha insistido que haga como un poco de señalar, ¿no?, de su experiencia y su condición de jubilada, ¿no? Que a mí, pues, casi más que jubilada, yo diría que es una verdadera gozada contar con Marta aquí, con la experiencia que tiene, las colaboraciones que has hecho, y no voy a leer todo lo que has publicado porque entonces agotaríamos los 10 minutos. Así que adelante, Marta, cuéntanos. Gracias.
Victoria. También quiero agradecer a la Unidad del Hispanismo. Creo que está encendido, ¿no? ¿Me escucháis bien? Sí. Bueno, pues buenas tardes. Yo voy a hacer mi pequeña aportación para reflexionar sobre el turismo idiomático desde una perspectiva más universitaria, más académica, que es la experiencia que tengo. Hay que llegar al año 2018 para encontrar un artículo en una revista científica de turismo y management que recoja un artículo hecho en una investigación de universidad. Su autora es Montserrat Iglesias y el título es Turismo idiomático en España, marco teórico, donde realmente se presentan una serie de variables, de constructos para analizar este tema más allá desde la perspectiva cuantitativa que ha hecho Francisco. Por lo tanto, recomiendo su lectura porque hace un análisis muy riguroso de lo que se ha publicado hasta este momento, que es poquísimo, y sobre todo elabora las variables, los constructos para analizar esos estudios. Dicho eso, solamente quisiera comentar algunas acciones concretas que se han hecho en los últimos 10 años para promocionar el turismo idiomático. Entre esas acciones hay 2 páginas web que están muy bien, pero que son francamente mejorables si uno las utiliza realmente como un visitante potencial que quiera venir a España a aprender español. Esas páginas se llaman Study in Spain, que es una página de Tour España, fundamentalmente, creo, y que suena muy bien porque ofrece mucha información con respecto a la enseñanza propiamente dicha y fuera del ámbito académico, ¿no? Y también está la otra página, Spain.info, que se supone que es uno de los soportes del nuevo sistema turístico español de promoción online que se enmarca dentro de un plan de turismo español Horizonte 2020 que yo no he conseguido conocer. No he llegado a él exactamente. Quizás luego le podáis hacer más preguntas a Francisco, pero bueno, son relativamente nuevos, son de la última década y toda la información que tienen es pertinente, pero se pueden agregar claramente criterios de búsqueda que todavía no están desarrollados en las páginas. La Comunidad de Madrid, me he centrado en la Comunidad de Madrid porque es el último estudio al que he tenido acceso y porque mis compañeros de FEDELE tienen realmente los estudios cuantitativos que pueden aportar mejor. Pero hay un estudio de la Comunidad de Madrid que se llama Estudio del Turismo Idiomático L en la Comunidad de Madrid, que aporta datos del 2007 interesantes porque se estima que en la comunidad las estancias lingüísticas corresponden a unos 35.000 turistas idiomáticos años, la mayoría jóvenes entre 19 y 25 años, o lo que sería su equivalente en semanas año, como se mide en el turismo, que son 175.000 semanas. Provienen mayoritariamente de Europa, el 59%, los datos coinciden con los que veíamos esta mañana un poco, y de Estados Unidos, pero a un 21%. Prefieren alojarse en familias, el 41% de ellos, en residencias, el 21%, y en apartamentos compartidos, el 31%. Las conclusiones de este estudio se expresan en términos de acciones para concentrar esfuerzos para potenciar la venta del destino L Madrid y acoger mejor al turismo idiomático. Las propuestas que se han hecho son buenísimas. Lo que no sé es hasta qué punto ya se han transformado en acciones concretas. Porque se trata de acoger mejor a ese visitante, a ese turista idiomático, ofreciéndole, por ejemplo, un uso bonificado y adaptado a estancias cortas de todas las instalaciones deportivas, de los museos, de los medios de transportes, con una oficina centralizada para el estudiante de L, cualquiera sea su procedencia o su modalidad en la región, y desarrollar una mayor presencia en redes sociales en inglés, en francés, en alemán y en portugués. Se ha desarrollado un material promocional muy bueno
por si alguno no lo conoce y lo quiere usar, que se llama Madrid siente en español. Y es francamente buenísimo, llama mucho la atención. Bueno, pues digamos que son conscientes de los retos que tienen delante en la Comunidad de Madrid, cosa que es muy de agradecer, y van a hacer una apuesta. Por su parte, una apuesta concreta, quiero decir. Por otro lado, en Hispanoamérica también se están haciendo pequeñas acciones, pequeñísimas acciones, para fomentar el turismo idiomático. Pero por lo menos ya empiezan. Argentina, por ejemplo, siempre ha tenido un núcleo de atracción que es Buenos Aires, por supuesto. La Universidad de Buenos Aires siempre ha tenido estudiantes internacionales, pero en la última década se ha intensificado la relación de la Universidad de Mendoza, por ejemplo, con estudiantes norteamericanos y ha ampliado a estudiantes asiáticos y europeos. Ellos cuentan en sus memorias que empezaron con los mochileros, luego tuvieron un boom con la gran crisis del corralito de Argentina en el año 2000, que estaba todo muy barato y entonces aprovechó la gente para ir a estudiar español allí. Y bueno, pues ahora ya pretenden tener algo mucho más profesional que se dirija a distintos públicos, meta, etcétera. Hay otra acción en Argentina muy interesante, que es la Universidad de Córdoba, que se hace en la Universidad de Córdoba, que ha creado también todo un plan de acción estratégico que se está aplicando muy bien y han incrementado mucho a los visitantes, el número de visitantes. Interesante el caso de Bogotá. Bogotá ha recibido muchos alumnos nuevos desde que el país... ya se quitó de ese país la etiqueta de peligrosidad por las autoridades policiales norteamericanas. Entonces, eso ha favorecido muchísimo la visita de estudiantes de español, no solo de Estados Unidos, de diferentes procedencias. Bogotá, por ejemplo, está creando dentro de su plan estratégico una cartilla para el estudiante L en Bogotá, que reparte a todas las universidades de Bogotá y a todos los centros que enseñan español para que conjuntamente promuevan toda la oferta cultural, gastronómica, deportiva, etcétera, que ofrece la ciudad. Me parece interesantísimo, esa integración. En publicaciones mías anteriores yo había propuesto que se creara un observatorio hispánico o panhispánico, como queráis, del turismo idiomático en español, porque creo que tenemos todavía datos tremendamente fragmentados y creo que la potencia del español, la riqueza del español nos da la unidad panhispánica. Sin esa unidad panhispánica creo que tenemos muy poco que ofrecer. Y España es el gran foco de irradiación de ese panhispanismo, es el país que ha hecho una gran inversión en políticas lingüísticas, cosas que en Hispanoamérica son muy incipientes, y entonces una integración del tipo, por ejemplo, de las interrelaciones que establece la Real Academia, no es nada raro lo que estoy diciendo, podría fortalecer mucho las grandes ofertas que pueden dar la comunidad hispanohablante con criterios de localización. Y muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Bueno, vemos que sigues súper activa, que estás ahí en la última y sacando los últimos datos. Te lo agradecemos porque retomando las palabras de Juan Francisco, verdaderamente necesitamos datos. Cualquier sector que quiera crecer necesita tener datos actualizados y necesita tomar decisiones con los datos en la mano. Así que muchísimas gracias por destacarnos este estudio y estos puntos sobre posibles acciones. Vamos a pasar ahora a Carmen Timor, presidenta de FEDELE, la Federación Española de Asociaciones de Escuelas de Español como Lengua Extranjera, que es además desde el 16 de mayo de 2014 miembro del patronato del Instituto Cervantes. Carmen, cuando quieras puedes hacer nuestra exposición. Sí. Bueno, muy buenas tardes.
Encantada de estar aquí, como llevamos ya varios años invitada en representación de la Federación por el Instituto Cervantes, con el que tenemos una gran colaboración. Y yo voy a hablaros un poco del sector privado, porque se ha hablado mucho de lo público y de la necesidad de que se trabaje también con el sector privado, que creo que es muy importante por una serie de razones que os voy a comentar ahora. Bueno, FEDELE la formamos ya 100 escuelas acreditadas, es requisito indispensable para formar parte de este grupo. Somos 7 asociaciones por todo el ámbito nacional y es indispensable, ya os digo, el tener una calidad para formar parte de FEDELE, y en ello vela el trabajo de FEDELE para que ese rigor, ese prestigio que tiene el español en España, por eso nos llamamos FEDELE Español en España, porque somos el ámbito privado, el empresariado que lucha por llevar adelante ese número importante de estudiantes que nos visitan. Y bueno, yo estoy contenta de ver que todos habláis de las cifras de FEDELE. Parece ser que sigue siendo el único sondeo que tenemos hasta ahora. No me agrada mucho porque me gustaría comparar otras cifras. Hay un estudio reciente que se llama El impacto económico de los estudiantes internacionales en España, que la doctora Cristina Graset y doña Bárbara García han elaborado. Muy interesante porque hemos visto cómo se unía a PUNE, AEN, EduEspaña, ICEX, SEPIE y también, por supuesto, FEDELE, pero que se basan en las cifras de FEDELE que han extrapolado a las cifras que entienden de número de escuelas de cierta importancia, calibre en España. Y están hablando de 600.000 estudiantes que nos visitan. Yo sé las cifras de FEDELE, son 123.000 estudiantes este año. Hemos aumentado, vamos, cada año creciendo de manera gradual. Estamos muy contentos. Y si estas cifras las llevamos a lo económico, estamos hablando a nivel general, el estudio del impacto económico, no de FEDELE, estamos hablando de 800 millones de euros, que sería lo que dejarían solo la lengua y cultura. Así pues, los objetivos de FEDELE nos fuerzan a tener que seguir colaborando y coordinando acciones con todas las entidades públicas que se dedican o que pueden tener una importancia vital en el sector español para extranjeros, especialmente con el Instituto Cervantes, que sí que tenemos una colaboración muy cercana y estamos en continuo contacto para seguir elaborando buenos procedimientos y, como no, difundir a otras escuelas acreditadas que puedan formar también parte de este gremio. FEDELE no solo se elabora esas acciones conjuntas con las entidades públicas, sino que también vela por ese prestigio del español, para que todas las escuelas que formamos parte pues, seamos rigurosos en la enseñanza que impartimos y en nuestros métodos de trabajo. También intentamos impedir la competencia desleal y, sobre todo, unir esfuerzos, las 7 asociaciones que somos, e intentar trabajar de manera colaborativa, solidaria y con buen compañerismo, porque sabemos que juntos es la única manera de conseguir resultados. Hablando de nuevo de ese rigor y de procedimientos de trabajo de las escuelas acreditadas, creo que es cada vez más importante, dada la dimensión que está tomando el español y este futuro que tenemos, al menos hasta el 2050, que las cifras van más o menos evolucionando de manera constante hacia arriba, aunque sabemos que tiene un futuro incierto, pero sí que para que se trate de ofrecer la máxima calidad, porque sería en detrimento del español en España el que empezásemos a ofrecer cualquier cosa y de cualquier manera. Los servicios tienen que estar, cualquier servicio, sea de alojamiento, sea de no solo enseñanza, actividades extracurriculares, servicios de recogidas al aeropuerto. Tenemos muchos servicios que tenemos que ofrecer, porque al final, aunque yo prefiero llamarle estancias lingüísticas, no dejamos de ser un turismo idiomático también, ¿no?
Y bien, yo creo que todavía muchas instituciones públicas no saben el valor que tienen en las manos con este producto, pero nosotros los privados sí lo sabemos. Y como el empresariado privado pues va a ganar, es ambicioso y por eso es emprendedor, porque si no, no lo sería, pues apuesta por todo para que funcione. Y yo creo que vamos bien. Y yo recuerdo una frase en una conferencia de Javier Álvarez de la empresa Cucumán. Él era un curso de gestión de riesgos en el que decía que las empresas, un 15% solamente de las empresas duraban 20 años. Y yo digo, jolí, pues si en FEDELE ya vamos a cumplir 20 años en FEDELE y somos los mismos que empezamos. O sea que algo estamos haciendo bien, nuestros procedimientos funcionan. Pero, ojo, tenemos grandes retos, eso sí que hay que hacer un plan importante nacional para desarrollar esto. Tenemos que estar en foros internacionales, no me voy a meter ya más con el tema de las ciencias porque se ha hablado muchísimo que hay que fortalecer esos lazos con todas las instituciones académicas, no solo FEDELE y el Instituto Cervantes, hay que estar las universidades y otras asociaciones que se dedican a lo mismo, de profesores. Adaptar todos nuestros procesos y la oferta a las necesidades de los estudiantes millennial. Tenemos un perfil de 18 a 25, el grueso de FEDELE. Luego están los seniors, cada vez son más. Tienen dinero y tiempo y también estudian español. Pero el grueso son millennials. ¿Y qué estamos haciendo para los millennials? Bueno, yo creo que en FEDELE se están haciendo muchísimas cosas porque hemos digitalizado las aulas, pero no, se trata de comercializar para ellos. Ellos viven en una inmediatez, ellos viven en una quiero experiencias, quiero marca, pero lo quiero en todos los servicios. No vale que tenga una super web, que ellos me contraten un curso y que luego cuando tienen una queja o tienen que recibir un diploma o ampliar sus cursos, que no haya una atención exactamente con la misma rapidez que se inició el... Entonces, yo creo que grandes amenazas son que un poco florecimiento del español en España cree cualquier escuela sin garantías de calidad y que eso haga bajar los precios, que se contraten a los profesores de mala manera. Todo eso creo que son amenazas que tenemos que tener mucho cuidado. Y finalizo ya, como oportunidades, veo que pensando en estos millennials, yo creo que habría que aprovechar la oferta del español en España, que la hay, y trabajar con profesionales, porque los emprendedores somos los visionarios, pero no sabemos hacer las cosas. Necesitamos a gente muy preparada profesionalmente para que sepan dirigir esas aplicaciones usables que necesitan estos jóvenes para todavía comercializar mejor a todos esos países que van por delante de nosotros. Así que, de momento, yo creo que tenemos 20 años más, ¿no, Francisco? Espero. Muchas gracias. Muchas gracias, Mari Carmen, por esa visión tan vanguardista, ¿no? No olvidarnos de los millennials y de todo lo que supone, ahora luego lo hablaremos en la mesa, como reto para todos nosotros, ¿no? Ahora os voy a pasar la palabra a Francisco Herrera. Pues es una persona que... Sí, que es una... no tienes micro. Una persona que tiene muchísima experiencia en el sector. Él dirige Click International House Cádiz y bueno, pues nos va a hablar un poquito y la idea es que nos hables de tu experiencia y la palabra emprendimiento que... que bueno, pues que lo que queremos un poco es el punto de vista del modelo de negocio, de las cosas que vosotros habéis hecho o que a ti te parecen destacables en este mundo del turismo idiomático. Claro, muchas gracias, Victoria. Es un placer estar aquí con tantos profesionales y con este público que tiene tanto interés en estas cuestiones. Pero para mí lo que está surgiendo en estas intervenciones pues me ha llamado mucho la atención, primero, por el título de la mesa, ¿no? El de turismo idiomático. Sí, yo creo que Marta ya ha ido un poquito en ese sentido. Si os dais cuenta, solamente hablamos de turismo idiomático en España. No se habla de turismo idiomático nunca en Inglaterra, que tienen una de las grandes industrias relacionadas con el tema. No se habla de turismo idiomático tampoco en Francia, que es quizá una de las más cercanas que tenemos. Solamente en España hemos puesto mucho los últimos años el foco en este aspecto. Y hay que tener en cuenta que este sector, yo prefiero llamarlo sector L, porque creo que como sector L lo entendemos
pretendemos con esta mezcla que tiene quizá de lo turístico, pero sobre todo de lo académico y de la experiencia del aprendizaje, creo que el sector L tiene esa doble naturaleza y hay que entenderlo así y sacarle partido a cada uno de esos dos aspectos, ¿no? Y sobre todo hay una cosa que tenemos que llamar mucho la atención, es un sector muy joven. Apenas llevamos 40 años las escuelas de español, da igual si son de carácter privado o de carácter público, como los centros de lenguas modernas, ahora no me acuerdo, pero los más antiguos como Alcalingua o CLM de Granada deben tener 30 años quizá, 35 años, igual que los centros más antiguos de FDL deben tener también esa edad, ¿no? Entonces, si lo vemos diacrónicamente, veremos que una primera oleada de centros, como digo, me da igual si son de carácter privado o de carácter universitario, empieza a partir de más o menos 1980 hasta 1995, que es cuando se fija el mapa. Se fija el mapa, aparecen, es la etapa de consolidación del sector, o más bien de primera etapa de consolidación, donde ya aparecen los destinos que parecen más interesantes. Ojo, porque ese mapa no coincide con un mapa de destinos turísticos clásicos, podemos decir, de destinos turísticos de sol y playa o de interior. Recuerdo que los primeros centros aparecieron en Salamanca, en Granada, en Málaga, en Madrid probablemente, Barcelona, ese tipo de destinos de grandes ciudades normalmente. Y luego a partir de 1995 se produce un efecto, digamos, de profesionalización, una primera etapa de profesionalización, sobre todo tanto en los puramente procesos más administrativos o directivos, el marketing, iba a decir recursos humanos, pero me habéis prohibido que diga recursos humanos, así que diré organización empresarial, en ventas, pero también, por supuesto, en la formación de los profesores. Teniendo en cuenta que el primer máster de formación de profesores, que si no recuerdo mal es el de la Universidad de Barcelona, pues creo que ha cumplido ahora los 30 años. Los primeros cursos privados de formación de profesores de International House también han cumplido 32 o 33 años. Estamos hablando de un sector realmente muy joven. Nosotros tenemos la idea de que es un sector que ha estado ahí toda la vida, pero no, realmente todavía los pioneros todavía están algunos en pie de guerra y todavía están dirigiendo sus empresas. ¿Qué es lo que pasa? Que esta segunda etapa de profesionalización más o menos se cierra hacia 2010. Se han producido además en esta segunda etapa procesos muy interesantes. Uno, la acreditación del Instituto Cervantes ha significado un paso hacia cierta estandarización y sobre todo hacia una evaluación que significa un punto y aparte con respecto a la primera etapa. Luego, por supuesto, también ha sido la etapa de consolidación de red, de trabajo junto, donde FEDELE ha hecho mucho trabajo porque ha significado que empresas que originalmente tenían un trato de competencia, pues se han convertido en socios en ciertas acciones. Eso ha significado también que por fin podemos tener, ya que nos estamos quejando tanto de que no hay datos, de que no hay información, pues al final FEDELE sí que ha conseguido cubrir ese hueco de alguna manera, no como quisiéramos, no de la manera tan profunda como nos gustaría, pero sí que por lo menos podemos saber qué está pasando en los centros. Así que no es que sea un tirón de orejas para Tour España porque no lo haya hecho, pero bueno, se admiten propuestas, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta también que el desarrollo académico ha evolucionado increíblemente. De este primer máster que aparece pues, a finales de los años 80, ahora se contabilizan más de 30 másteres de L en España. Yo pienso que además hay una oferta quizá un poco exagerada, porque ha habido un boom, ha habido una demanda muy fuerte que yo pienso, bueno, luego lo podemos ver con otros datos, pienso que esa demanda ahora mismo está en caída, en algunos casos en caída libre, porque creo que el profesorado de español ya de alguna manera ha llegado hasta su techo de cristal, hasta donde puede llegar formándose, porque también las oportunidades de trabajo no se han multiplicado como las oportunidades de formación. Estábamos comentando, Mari Carmen y esta mañana, que tenemos mucha suerte porque tenemos un profesorado formado a un nivel que yo creo... Yo cuando comparo mi departamento de inglés con mi departamento de español, el número de personas con máster que hay en cada uno es totalmente diferente. Un 10% de mis profesores de inglés tienen máster, un 25% de mis profesores de español tienen máster. Y no es que yo exija tener un máster para esto, ¿no? Pero
simplemente digamos, por cifras casi casuales, porque mis datos son muy pequeños, pero si comparo con otros departamentos, veo que es algo muy habitual. Entonces, hay que tener en cuenta que ahora mismo contamos con unas estructuras muy bien formadas, muy bien consolidadas, tanto privadas como la acreditación del Instituto Cervantes, pero también contamos con unas debilidades. Yo creo que la mayor debilidad que tenemos ahora mismo es un clarísimo proceso de comoditización, de mercantilización de la oferta. Ahora mismo el estudiante de español, sobre todo, tiene el foco centrado en el precio. Eso hace que trabajar por la calidad, trabajar por la innovación, trabajar por ofrecer otros servicios sea muy difícil porque el primer foco está ahí, en el precio. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando el foco se cierra en el precio, perdemos todos. Pierden profesores, pierden empresas, pierde en general el sector. Y creo que tenemos que avanzar, tenemos que ser capaces de disrumpir ese proceso, centrarnos más en la calidad y olvidarnos más de la cantidad de estudiantes. Porque hemos hablado aquí mucho de números, pero no estamos hablando tanto de qué significa realmente esos números, ¿no? Y es la única manera de que rompamos este círculo vicioso de, bueno, queremos tener más estudiantes, pero nos cuesta cada vez más tener más estudiantes, nos cuesta cada vez más pagar para poder dar servicios a esos estudiantes, ¿vale? Que conste que esto no es una excusa como director de un centro para decir que esto es lo que está pasando en los centros, pero es algo a tener muy en cuenta. Y luego otra de las grandes debilidades que tenemos en el sector, ya lo ha comentado Mari Carmen, ha sido un poco de manera rápida, es la temporalización, la estacionalidad. Es muy evidente en los destinos que están más en la costa, pero creo que es evidente también en destinos incluso como Madrid o Sevilla en el interior. ¿Voy bien de tiempo? Vas perfecto. Voy perfecto, muy bien. Vale, entonces, a mí lo que me gustaría, sobre todo, para no dar una imagen demasiado negativa del sector, es que hay unas tendencias que son muy interesantes y que son las que nos van a permitir seguir innovando, es decir, pasar a esa tercera etapa, que es la que estamos ahora mismo, que sería de segunda profesionalización, y son tendencias en las que se está viendo claramente que ya no tenemos tanta oferta basada en el destino, es decir, yo no voy a vender ven a estudiar español a Cádiz, o ven a estudiar español a la Costa del Sol, o ven a estudiar español a Barcelona, sino en las experiencias. Por eso ya estaba hablando de diferentes públicos. Y aquí entramos en la segunda tendencia, que es la superespecialización. Cada vez hay más cursos para un público específico, porque entendemos que cada uno tiene unas necesidades específicas también, ¿no? Luego creo que es muy importante que cada vez es más evidente la integración entre didáctica y tecnología. Antes pensábamos que eso de la tecnología era una cuestión que estaba aparte, como una especie de añadido, de postizo, que había que poner una pizarra digital en cada aula, aunque luego los profesores no tuvieran ni idea de cómo utilizar ese elemento, y sin embargo cada vez didáctica y tecnología están más unidos y de una forma más natural. Después también creo que es evidente que, dado que estamos en un sector de enseñanza no reglada, el aprendizaje formal está cada vez más cercano al aprendizaje informal, hasta casi convertirse en algo inseparable. Y creo que lo que más nos interesa ahora mismo es que tenemos que ir olvidándonos de modelos de aprendizaje presencial para centrarnos más en ofertas que nos permitan llegar a un aprendizaje semipresencial, en el que la experiencia de la que estábamos hablando se una también a propuestas que puedan ser tecnológicamente válidas a partir de cursos online, cursos semipresenciales. Y ya está. Muy bien. Gracias, Francisco. Luego hablaremos un poco de las diferentes etapas, ¿no? Y lo que ha supuesto para el sector cada una de ellas, pero vamos a dar paso a Santiago Morán, profesor también de español como lengua extranjera, al que además le doy una bienvenida también especial porque hace poco que nos hemos conocido, se han incorporado como centro de examen DELE y CCS a la red de centros del Instituto Cervantes y estáis ahora con vuestras primeras experiencias, que siempre son súper bonitas porque uno aprende mucho y conecta mucho con la gente. Y bueno, pues tú eres fundador de Cronopios Idiomas, otro diferente o un modelo de negocio también dentro del sector. Ahora luego lo veremos y Santiago, lo que nos quieras contar, bienvenida. Vale, muchas gracias por la invitación. A mí, la verdad, lo que me gustaría es aterrizar un poco todo esto que hemos estado hablando del sector en una experiencia muy concreta, en una experiencia de una escuela, desde la mayor humildad posible, conseguir aterrizar este contexto general de mercado que se ha dado a la realidad diaria de empresa, a la realidad diaria de profesores y profesoras,
a la realidad diaria, en definitiva, de una escuela, ¿no? Y lo voy a hacer pues presentando nuestro hace 7 años proyecto, hoy ya escuela bastante consolidada, Cronopes Idiomas. Cronopes Idiomas abre en 2012, en el momento más álgido de la crisis económica en España, como respuesta a la precariedad imperante entre los profesionales del sector. Nacemos desde el primer día como escuela especializada en la enseñanza de español para extranjeros. Y el grupo de profesionales que conformó la escuela venía de la enseñanza de español para extranjeros en centros acreditados, de la enseñanza a migrantes, de universidades, un grupo muy plural de personas que consiguió fundar una pequeña escuela con financiación propia y también con ayuda de un grupo cooperativo que me siento obligado a nombrar a día de hoy, COP57, ya que en la banca tradicional era bastante difícil encontrar financiación para un proyecto como el nuestro. Era y es todavía a día de hoy bastante difícil, ¿no? A día de hoy, 7 años después, pues somos una escuela todavía pequeña en comparación con otras que se han mencionado en la mesa, una escuela que coge unos 500 estudiantes al año, somos 13 profesionales dedicados en cuerpo y alma a mover la actividad de la escuela. Y yo quería centrarme en una cosa especial de nuestro modelo de empresa que me parece interesante, que es que somos una cooperativa, una experiencia que no es frecuente no solo en este sector, sino, la verdad, en la formación en general, ¿no? Ser una cooperativa es una cosa que se materializa en cosas muy concretas, que me parecen interesantes después incluso para el debate. Cosas como, voy a contar, insisto, desde la humildad más absoluta, pero porque creo que dan un poco detalles de la realidad, bueno, de los profes y las profes de español, ¿no? Ser cooperativa a día de hoy, en nuestro caso, supone un salario un 10% más alto que el recogido en el convenio del sector, una jornada completa garantizada para más del 90% de nuestros profesores, contratos mayoritariamente indefinidos, medidas de conciliación que incluyen cierres en periodos navideños y horarios de apertura limitados porque, y esto lo explicaba muy bien el compañero de CLIC Cádiz, no todo es volumen, hay que cuidar las cosas y nosotros pensamos que no todo es abrir de 8 a 10 de la noche y los fines de semana, ¿no? Todo esto pensamos que genera un muy buen ambiente de trabajo, que tengamos un equipo estable de profesionales comprometidos con el proyecto, produce sostenibilidad en la empresa en todos los sentidos, no solamente en lo económico, sino también en lo social, y pensamos que este modo de hacer se transmite a nuestros estudiantes. Perspectivas de futuro, nuestras y para el sector. Como se mencionaba anteriormente, nos movemos en un sector relativamente joven en comparación con la enseñanza de francés o de inglés para extranjeros. Así que sí que todavía pues, el entorno es muy estimulante, todavía hay muchas oportunidades de desarrollo y crecimiento, ¿no? Y también pues, muchos desafíos. Como decía anteriormente, refiriéndome a la situación laboral mayoritaria entre los profesionales del sector, a nuestro modo de ver, se observa un desequilibrio bastante importante entre el nivel de formación entre la mayoría de los profesionales del español y las retribuciones y las condiciones laborales a las que pueden optar en la mayor parte de los centros de enseñanza de español. También me parece un reto importante la homogenización de los criterios para el acceso a visados por estudio, así como la mejora de la atención en los diversos servicios que se dan a los extranjeros que vienen a estudiar en nuestro país, muy debilitados en los últimos años por los recortes en personal. También pues, en los trámites de la vida diaria de muchos de nuestros estudiantes, como la obtención de un NIE, la apertura de una cuenta bancaria, la obtención de una vivienda, que la verdad es que dificultan bastante que muchos de nuestros estudiantes se sientan a gusto en su experiencia en España. Incluso la adaptación de nuestros cursos a la realidad mayoritaria de la composición de muchos de ellos. En nuestro caso tenemos un porcentaje de estudiantes asiáticos bastante importante y tenemos que decir que la adaptación de los materiales, los objetivos y los métodos a sus necesidades y culturas de aprendizaje es un reto importante a día de hoy. Y en definitiva, y un poco por reforzar lo que he dicho antes, me parece que un reto para el sector importante es mejorar la situación laboral en el sector, con la implicación de todos los actores, del Instituto Cervantes, ¿por qué no?, de las asociaciones del sector y de las diferentes empresas grandes y pequeñas dedicadas a la enseñanza del español. Creo que no podemos hablar de marca España y de la excelencia de nuestra oferta turística y formativa sin tener en cuenta las situaciones de los profesionales del sector,
guías turísticos, profesionales de la cultura, de la restauración, de la hostelería y también profesores y profesoras del español. Por tanto, creemos que uno de los retos más importantes en nuestro sector es conseguir la sostenibilidad a todos los niveles, no solamente económica, sino también social, entre los profesionales que hacen posible nuestra actividad. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Bueno, pues la verdad es que es un gusto saber que se cuida tanto, se cuida tanto al profesor de español, ¿no? Su formación, lo que gana, el equilibrio entre la formación y el salario. Supongo que ahora tendremos oportunidad de hablar también como uno de esos retos, pero antes voy a pasar la palabra a Nuria Vaquero, responsable de la Unidad de Centros Acreditados en el Instituto Cervantes. Muchísimas gracias, Nuria, por estar aquí. Para mí es un privilegio especial tenerte aquí en la mesa. Y bueno, pues la idea sería que nos contaras pues, cómo aporta el Instituto Cervantes, concretamente a través de tu unidad, todo esto que estamos hablando, ¿no? De emprendimiento del sector y del desarrollo y la profesionalización del ELE, ¿no? Victoria, muchas gracias a todos por estar aquí. Para nosotros es igualmente un placer haber podido convocar una mesa con todos los actores o con la mayor parte de los actores que están con nosotros día a día en los procesos de evaluación. Bueno, yo lo que quiero deciros es que no voy a dar una descripción exhaustiva de lo que es la acreditación, porque eso está a disposición del público en la página web del Instituto Cervantes, y que como de lo que se trata es de hablar durante 7 minutos, lo que creo que es mucho más importante es bueno, contar la intrahistoria del proyecto de la acreditación y lo que significa el SACIC. El SACIC es un sello de calidad que viene funcionando desde el año 2000 a petición de la propia comunidad y de los sectores de los centros de enseñanza de español. Queremos decir que no es el único sello de calidad que existe en el entorno y que si nos hemos posicionado como el sello de referencia, creo que ha sido por la labor del Instituto y la labor de todos los profesionales que hemos estado haciendo casi proselitismo de lo que significa evaluar y coger datos en contexto para elaborar planes de mejora y mejorar la acción docente. Existen otras acreditaciones. Hay normas ISO 29991 que pueden ser muy útiles para regular el sector o para cubrir los mismos fines, y también hay acreditaciones internacionales de Equals, aunque no son específicas del sector de español como lengua extranjera. Es decir, que esta acreditación es voluntaria. Tenemos hoy 203 centros que han apostado por la acreditación porque saben que mirarse en el referencial del que dispone el Instituto Cervantes es una herramienta para disponer de una hoja de ruta que permite desarrollar los proyectos académicos del centro. Y nosotros creemos, y lo recogemos evaluación tras evaluación, que el sistema está cumpliendo esa función. Yo quiero empezar contando dos anécdotas, ¿no? Yo recuerdo que cuando los centros nos llaman para hablar de cuánto se tarda en preparar la evaluación, nosotros somos bastante cautos. Decimos que depende del nivel de madurez de una organización, que podemos estar hablando de centros que en muy poco tiempo lo han conseguido, 3 meses, y tenemos centros que han invertido casi 2 años en preparar la acreditación. Todo depende de la madurez de la organización. Y una vez hablando con un centro me dijo, yo en realidad conozco perfectamente el sistema porque antes de tomar la decisión de abrir un centro de enseñanza, cogí la hoja de ruta que es el SACIC y puedo aseguraros de que estoy preparado para que mañana vengáis a evaluar mi centro. Es decir, la contribución del SACIC a la puesta en marcha de un proyecto de español y a la identificación de una serie de características que tienen que cumplir o que pueden orientar cómo se planifica la actividad académica, cómo se diseña un currículo, cómo se hacen programas de cursos, cómo son los elementos que pueden ayudarnos a determinar los procesos de formación interna y continua de los equipos docentes, qué elementos tenemos que contemplar a la hora de diseñar o de describir de una manera clara y concisa la información de los programas y de los cursos de español. Eso está recogido dentro de la herramienta. Y la segunda anécdota que quiero contar es qué nos ha pasado cuando nosotros, igual que vosotros, hemos subido a la segunda fase o a la segunda era y hemos empezado también a evaluar a otros centros que están adscritos o vinculados a la universidad y que cuentan con una larguísima experiencia en evaluación porque son centros adscritos a la universidad donde la ANECA
bueno, pues hace su papel, hace su labor y evalúa a las titulaciones de grado. Incluso las universidades disponen de sistemas propios de calidad y pasan auditorías continuas. Creo que desde hace 10 años tenemos experiencia ya muy importante y muy consolidada de evaluar centros de L en las universidades y la experiencia ha sido extraordinaria, no solamente para nosotros como que nos ha permitido asomarnos y también testar el SACIC dentro de otro tipo de organización, sino los resultados y la experiencia de los centros y la información que nos ha llegado sobre la profesionalización de lo que estamos haciendo ha sido muy notoria. Creemos que esto es muy importante también en el sentido de que nuestra acreditación es común para todos los centros de lenguas. Cada vez que terminamos de hacer una evaluación, los centros nos dicen: yo quiero que me hagáis un referencial para mi escuela pequeña, quiero un referencial cuando vamos a hacer acreditar escuelas de negocios, también nos dicen que hagamos un referencial para ellos. En las universidades nos dicen igual y nosotros la respuesta que damos es siempre la misma. El SACIC está ayudando a la autorregulación del sector. En un sector donde se puede operar en el marco de la enseñanza no reglada y se puede operar solamente disponiendo de una licencia de actividad, el valor de la acreditación está precisamente en disponer de una descripción común, homogénea y compartida para todos los que formamos parte desde la posición de las organizaciones de la dimensión del sector de español como lengua extranjera. Ese es el valor y bueno, creemos que desde el sistema estamos ayudando a construir una cultura de calidad. La gran aportación, cuando leemos bibliografía escolar, cuando leemos libros sobre el futuro de lo que va a ser la gestión escolar de centros, se habla, por ejemplo, en primaria y en secundaria, que en el futuro los centros escolares tendrán que acostumbrarse a hacer evaluaciones externas. Y nosotros siempre decimos que el sector de él, en este sentido, ha ido muy anticipado, porque esto ya no solamente es algo novedoso que estamos haciendo, sino que esto se ha consolidado como una herramienta para generar valor dentro de nuestro sector. Muchas gracias. Gracias, Nuria. Gracias especialmente por todo el trabajo que desarrolláis en la unidad y que yo creo que es un orgullo para el Instituto Cervantes. Y bueno, como yo represento aquí al Instituto Cervantes, pues te doy las gracias. Y bueno, y también gracias a todos los ponentes que habéis ido, vamos, no sé si es que me he puesto un poco pesada en la comida, ¿no? Vale. Bueno, pues iniciamos el debate y yo tenía una primera gran pregunta. Luego, por favor, también pues os invitamos a preguntar. Bueno, ¿qué hemos aprendido en todo este tiempo? Ya sé que somos jóvenes todavía, pero ¿qué hemos aprendido? Y sobre todo, tenemos aquí representación de diferentes sectores, ¿no? Tanto instituciones públicas, universidad, sector privado, bueno, sellos de calidad. ¿Hemos aprendido a trabajar juntos? Ahí lo dejo. Pues yo hablo, nadie se motiva. A ver, ¿qué le puedo contestar a Victoria? Yo he aprendido un montón. Con 20 años que llevo aquí, bueno, casi 20 años que llevo en FEDELE ya, desde el 2004 que me acredité por el sello de calidad de Cervantes, he aprendido un montón, sobre todo a procesar, a tener métodos de trabajo que me van a asegurar esos 20 años más. Pero es que cada día, porque pasamos a una fase diferente cada año, cada 5 años, con las nuevas tecnologías que hemos aprendido, que si no estás continuamente en formación y al día de todo lo que está aconteciendo en el mundo L, informándote de hacia dónde van las tendencias, no vamos a poder continuar, porque hay que adaptarse a los cambios, sí o sí, pero no solamente el equipo directivo, también los profesores. Muy importante la formación, primero fueron las nuevas tecnologías, ahora son otros métodos de trabajo en clase, ahora hay que lidiar con este alumnado joven que quiere esa inmediatez y que quiere vivir experiencias y quiere viajar. Cada vez nos damos más cuenta que las clases itinerantes tienen más atractivo que las clases en una mesa o en una pantalla, por muy digital que sea, y tenemos que buscar o crear esos contenidos atractivos para seguir teniendo clientes, porque el español está de moda, a ellos les gusta lo que experimentan, no solo el idioma, también la gente, les gusta nuestro país, la playa, la música, el cine.
Hay muchos atractivos para ellos. Nuestra forma de vivir, parece que seamos más felices que ellos, ¿no? O reímos más, no sé. Pero, en fin, yo sí lo veo de manera positiva, pero con mucho trabajo de fondo para mejorar esos procesos, mejorar la vida de nuestros profesores, por supuestísimo. Sin ellos no seríamos nada. Estamos ahí intentando desestacionalizar el sector, trabajando. Por lo menos algunos de nosotros pensamos que hay que trabajar para que esos meses que no hay tanto activo, buscar otras fórmulas, bien sea a través de los cursos por Skype, pero que al final, fíjate, los cursos por Skype son muy atractivos y todos nos estamos adaptando, pero al final quieren venir, porque la experiencia, el olor, el sabor, lo tienen aquí. Es una combinación de las dos cosas. Fideliza bastante al alumno, que cuando se va le dices, ¿por qué no continúas con tu profesora con los cursos en línea y tal? En fin, yo no sé si queréis aportar algo más. Yo quería, sí, Juan Francisco y Marta, por favor, vuestra visión. Pues vamos a ver, yo puedo contestar siendo positivo y negativo a la vez. Por un lado, sí que hemos aprendido a trabajar juntos y desde Turespaña, por ejemplo, trabajamos con las comunidades autónomas, trabajamos con asociaciones como FEDELE, trabajamos con el Instituto Cervantes para hacer muchas acciones de promoción y de verdad que se hace. Y entonces, al final, consigues entre todos hacer algo verdaderamente grande que de forma individual habría sido imposible. Pero, por otro lado, yo observo que hay veces que dentro de la propia Administración española coincidimos varios organismos a la vez haciendo promoción del turismo idiomático y al final cada uno vamos por nuestro lado. Entonces, yo ahí echo de menos una cierta coordinación entre todos. Un ejemplo positivo es, tú has hecho mención, Marta, a la página Study in Spain. Esa es una página que se lanzó desde Turespaña en colaboración también con ICEX hace unos cuantos años. Sin embargo, ese portal está un poquito abandonadete, vamos a decirlo, algo así. Y ahora vamos a relanzarlo. Estamos a punto de firmar un convenio entre ICEX, SEPIE, que va a tener la voz cantante en la promoción de ese portal, y Turespaña. Vamos a ver si lo relanzamos. Está a puntito de ser firmado. Y esa es una muy buena herramienta, no solo para turismo idiomático, sino para cualquiera que quiera estudiar en España, sea en una escuela de negocios, sea en una universidad, sea enseñanza secundaria normal o sea para aprender español. Es una herramienta que facilita muchísimo la tarea de planificación y organización del viaje y, sobre todo, de la toma de decisión de venir a España. Si tú cuentas con una herramienta que te da toda la información, es mucho más fácil que tomen la decisión de venir aquí frente a ir a otro país. Porque en el otro país les va a costar más les va a costar más conseguir esa información. Y, sin embargo, si tú ya se la das y en un sitio tiene todo claro de dónde estudiar, cómo hacer las gestiones para la matrícula, cómo conseguir el viaje, dónde alojarse, qué tiene que hacer para darse de alta, para tener servicios sanitarios, etcétera, etcétera, le estás al otro dando todas las facilidades del mundo para que tome la decisión y diga, aquí me voy yo. ¿Tú querías intervenir? Sí, quería agregar un poquito. Creo que hemos aprendido mucho de la necesidad de la integración entre los responsables del turismo idiomático en las diferentes administraciones públicas y todas las entidades privadas, como pueden ser las academias, FEDELE, universidades privadas, como la que yo he trabajado toda la vida. Pero creo que falta mucho más en el sentido siguiente. Lo que he podido observar cada vez que he tocado la puerta de una administración pública es que las personas concretas que llevan el tema están absolutamente comprometidas con lo que están haciendo, están viendo las necesidades que hay, pero creo que falta absolutamente una voluntad política de los que toman las decisiones políticas en cualquier administración. Creo que no tienen ni idea de lo que son las estancias lingüísticas, lo que enriquecen a la comunidad receptora,
lo ecológico y sostenible que es esta actividad, lo que aportan los visitantes a los nativos que los reciben, que se enriquecen muchísimo desarrollando sus competencias interculturales de verdad al recibir a los no nativos, y creo que son absolutamente insensibles y creo que por pura ignorancia, con perdón de la clase política en las diferentes administraciones y en los diferentes partidos. Creo que nosotros, los que nos dedicamos a esto, tenemos que hacer pedagogía política del turismo idiomático, porque no puedo creer que si supieran lo que aporta a una comunidad la estancia de los visitantes extranjeros, fueran tan, no sé, tan incompetentes o tan indiferentes o tan, yo creo que más bien indiferentes e ignorantes de este tema. Lo siento, pero es la percepción que he tenido durante 30 años trabajando en el tema. Creo que los técnicos que están, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, que he podido ver, o en Tour España, saben lo que tienen que hacer, saben de las necesidades que hay, están dispuestos a hacer todo lo posible, pero no tienen los medios o de hacerlo o de una vez que han hecho un poco, llevarlo adelante. Ya termino. Por ejemplo, en el estudio que ha hecho en el 2017 la Comunidad de Madrid, por ejemplo, hay un estudio específico de redes sociales hecho mediante el análisis de la conversación de extranjeros en Twitter, en inglés, en francés y en alemán, cuando hablan sobre aprender español, lengua extranjera en Madrid. Y se han hecho mediante términos de búsqueda procesados con el programa Linguo. Bien, ¿dónde están esos resultados? ¿Quién los conoce? Han conseguido hacer algo, han conseguido sacar una información y luego no hay una interrelación entre las entidades públicas y privadas para que eso se difunda, eso se utilice, permita desarrollar mejores programas, etcétera. Sí, yo quiero complementar un poco lo que ha comentado Marta, y es que la respuesta que encontramos normalmente en las instituciones es que nuestro sector es muy pequeño. Sí, claro, si estamos hablando de ¿cuánto? 70 millones de visitantes, 80 millones de visitantes, y nosotros estamos manejando cifras de 500.000, que nos parece incluso fantásticas, pues claro, cuando llegamos a, no vamos a poner Tour España, otra institución cualquiera, y llegamos allí y decimos, no, es que tenemos unos 150, unos 200.000 visitantes, pues nos dicen, no hay nada que hacer. Vale. Lo que hay que entender es que nuestros visitantes o nuestros estudiantes no son cualquiera. No es un señor que está en Alemania y ha decidido que se va a ir a la playa y que le da igual a Túnez o a Turquía, o a la Costa del Sol o a la costa de Cádiz. Le da lo mismo y después probablemente no se acuerde de dónde ha estado, porque lo que recuerda es si ha tomado mucho sol o mucho vodka o lo que sea. ¿Vale? Que no es una crítica a ese modelo, pero es un tipo de turista. O el que viene para un congreso médico, que le da exactamente lo mismo, porque el congreso médico en Estocolmo, el congreso médico en Madrid o el congreso médico en Roma se hace en inglés y probablemente ni siquiera vaya a hablar una palabra ni aprender nada del destino. El nuestro es un prescriptor básico. Es decir, la persona que viene a estudiar español a España es una persona que lo hace porque realmente tiene mucho interés en nuestra cultura. Y es una persona que va a llevar, son embajadores de nuestro país, de nuestra forma de vivir, de nuestra forma de entender la vida y sobre todo de la lengua. Entonces necesitamos mucho más apoyo porque sin nosotros el resto va a funcionar peor. Si queremos tener un turismo de calidad, otra vez lo repito, y no uno de cantidad, y ya sabemos que en los próximos años el turismo de cantidad va a caer, ya lo estamos viendo este año en el que hay más turismo que se va fuera de España, porque era un turismo que hemos tenido prestado los últimos años. Entonces, si queremos tener ese turismo de calidad, el nuestro, el que está relacionado con las estancias lingüísticas, perdonad que no hable de turismo idiomático, el del ELE es fundamental. Y para eso necesitamos una herramienta tan básica como un plan estratégico que no le cuesta nada a una institución. Es algo muy barato y que, sin embargo, a todos nos permite saber en qué punto estamos y a dónde podemos ir. ¿Vale? Y hemos hecho uno solo en todos estos 40 años que hizo FEDELE hace 12 años. A mí me gustaría añadir a lo que ha aportado Marta y Francisco el beneficio social que revierte
con esa cantidad de estudiantes que vienen a aprender el español y nuestra cultura. Beneficio social porque es un ambiente internacional que crea unos lazos con las familias de España y con otros estudiantes, con amigos que se hacen, con los mismos profesores, que luego continúan en redes, que continúan en clases Skype y que le da un valor también a nuestra sociedad, tener ese ambiente internacional, que va a ser después también a nivel político muy enriquecedor, porque cada vez somos más cosmopolitas. Y luego también el turismo que ha diferenciado Francisco, es un turismo que viene de media 2 semanas y pico, no es un turismo de sol, el nuestro. 2 semanas y pico es la media que tenemos, así que si estamos hablando de que cada escuela de FEDELE, que esas cifras sí son reales, tenemos una media de 1.300, calculad por los 100 centros que somos, pues ese turismo se va a tirar de media 2 semanas y media. Hay quien está 12 meses, un año, hay quien está 6 semanas y hay quien está 1, pero es que la media son 2 y media. Y ahí sí que es un valor añadido para todos los servicios indirectos. Son familias, son tiendas, discotecas, cines, bares, etcétera. Y no quiero decir lo que contribuye a financiar el sistema tributario español, ya lo dejo ahí. Sí, claro. Bueno, a mí me gustaría yo creo que resumir el sentir de la unidad que hemos aprendido durante todos estos años. Nosotros hemos aprendido a ver el sector no solamente desde los procesos académicos, sino en su conjunto con todos los elementos que interaccionan desde el funcionamiento organizativo, la demanda, la internacionalización, la difusión. Somos muy conscientes de que desde nuestra perspectiva técnica, yo he sido profesora y yo creo que muchas de las personas que trabajamos en el instituto respondemos a ese perfil, trabajar con los centros nos ha permitido tener una visión mucho más de conjunto, hacer la sombra a los directores y saber también que para que un alumno llegue a un aula hay que hacer antes mucho trabajo y es un trabajo también importantísimo. Estoy totalmente de acuerdo porque en las entrevistas con las que abrimos y cerramos las evaluaciones salen temas sobre el sector, temas muy parecidos a los que están hoy aquí en la mesa y escuchamos también la otra parte del empresario que habla y que establece como una de las grandes dificultades y los retos del sector la competencia de los precios, ¿no? Los precios se fijan también pensando que hay otra demanda en la otra parte del Atlántico y que si los precios suben, pues quizá lo que se consigue es un desplazamiento de la oferta. Eso no quita para que todos, y nosotros desde el Instituto Cervantes impulsamos, diseñemos herramientas y acciones para tener organizaciones responsables y socialmente corporativas. Yo solamente quiero aprender que ¿qué hemos aprendido? Nosotros hemos aprendido a evaluar. Y creo que hoy tenemos una herramienta profesionalizada, la estamos pilotando, experimentando en este año y vamos a sacar la herramienta 20.1 con la que esperamos llegar todavía pues a otros lugares y también creo que disponemos de una herramienta que es casi un portfolio de centro. Hemos aprendido, creo que también, a posicionar al sector. Marta mencionaba los portales de referencia y es algo muy importante porque esos portales, los datos, no los cogen del ciberespacio, los cogen de la unidad de centros acreditados, que hemos conseguido como institución, y no es un mérito nuestro, sino la dirección académica y de nuestra institución, esa interlocución sectorial que permitió que a la hora de diseñar los portales interinstitucionales, Study in Spain, hay varios en Tour España, no solamente el de Spain Info o el de España es Cultura, que los únicos datos que se exportan sean los de la oferta de referencia. Y las instituciones, entre otras Tour España, entendió que la oferta de referencia solo podía ser aquella que pasaba por unos procesos rigurosos de evaluación. Por tanto, cada 3 meses, nosotros desde la unidad de centros acreditados, que tenemos un buscador, un portal EE, donde los centros se dan de alta, cada 3 meses migramos esos datos a todos estos portales. Es decir, que gracias a que el Instituto Cervantes hace esta labor, podemos disponer de esos datos y de esos buscadores de manera internacional. Además de toda la actividad que hace el Instituto Cervantes en su conjunto, porque cada vez que está en una feria, tiene en su cartera llevar la oferta de los centros acreditados allá donde esté. Así que creemos que en ese sentido, como institución, no solamente estamos trabajando para nuestra propia actividad, sino también para los centros y para el sector. Y por último, yo creo que de manera personal compartimos en la unidad, nosotros hemos aprendido algo muy importante, es que la calidad
no se puede inspeccionar, la calidad se puede promover. Y para eso, y la calidad además se genera dentro de las organizaciones. Nosotros podemos ir a mirar, podemos hacer recomendaciones, podemos hacer observaciones, podemos retirar acreditaciones, como de hecho hacemos, podemos encontrar cuando las cosas no van bien una retirada de la acreditación por un suspenso o por una evaluación. Pero, en definitiva, contamos con 3 herramientas para difundir calidad, que son la evaluación, que es voluntaria, el disponer de un referencial que es público para cualquier organización que quiera mirarse, y hemos dado un pasito más desde el año 2014 y conseguimos que, leyendo la bibliografía, los especialistas decían que una evaluación tiene que tener consecuencias en la toma de decisiones, y pusimos en marcha una evaluación que acaba en que los centros hacen planes de mejora. Y esas son las 3 herramientas de las que nosotros disponemos. Ahora a Santiago, y con esto ya empezamos el debate. Vale, pues nada, yo quería hacer un comentario solo... ¿No? ¿Se ha apagado? Ahora, pues un comentario que es, desde el punto de vista didáctico, que es casi un chiste, pero con el que me encuentro todos los días, y es la rápida caducidad que tienen los enfoques metodológicos. Nosotros nacimos como un grupo de fans del enfoque por tareas y ahora tengo a medio equipo rebelado contra el enfoque por tareas. Acabo de leer un artículo que lo da por finiquitado. O sea, que esto te supone un reto a la hora de reciclarte y bueno, renovar la formación continuamente, ¿no? Que no es una cuestión menor. Lo cuento un poco como chiste porque es verdad que éramos fans y ahora parece que no, pero no es una cuestión menor, ¿no? Que la actualización didáctica es un reto también importante. Bueno, pues no sé si hay preguntas, si alguien tiene algo que... A vuestra disposición. Vale. Quería decir, antes de empezar el turno de preguntas, nos había preparado Nuria del SACIC unas copias, bueno, con información sobre la tarea que hacen. Hemos llegado tarde, pero están aquí ahora. Cuando salgáis, si queréis, las tenéis ahí a vuestra disposición. Hola, gracias. Vuelvo a repetir en la toma de palabra. Bueno, muchas gracias a todos los ponentes por abrirnos los ojos de la vertiente del empresario, del que está luchando a pie del cañón, vendiendo el español en un sentido positivo, ¿no? De venta, de hacerlo amable y ameno. Yo tengo una pregunta en cuanto al ámbito de la formación. Creo que has sido tú, Francisco, ¿no? Eres Francisco, que hablabas de la formación de tus profesores, que es como desproporcionado la cantidad de máster que tienen los de español en cuestión de los de inglés. En esto sí que me he dado cuenta, que antes lo he expuesto, la gran variedad de oferta formativa que hay en España, de los másters, etcétera, y incluso que este año, creo, de cara al año que viene, el Instituto Cervantes va a implementar el DADIC, ¿no? El diploma de acreditación docente, tal. Entonces, creo que sí que sería un momento para como refundir, ¿no? Como se hace con las leyes, cuando en varios sitios se ofrece lo mismo o se dicen cosas parecidas, pues vamos a ver, vamos a ir en una línea más o menos igual, porque hay másters de una duración determinada, otros más breves, otros más densos, otros quizá más laxos, y eso quizá nos puede... y de precios también muy dispares. Los hay que son muy baratos y otros que son quizá menos... que no se puede acceder a ello, ¿no? Vale, entonces, en cuanto a formación, entonces, ahí, ¿cómo lo veis vosotros? Y quizá la pregunta la lanzo a toda la mesa en general, tanto a los profesionales privados como al Instituto Cervantes representado. Gracias. A ver si he entendido la pregunta, es si tú propones como una especie de estandarización de la oferta formativa. Sí, correcto. Bueno, eso sería interesante hasta cierto punto. ¿Cómo podemos estandarizar una formación que tiene que cubrir tantos contextos tan diferentes? Estamos hablando de que hay profesores que están trabajando en China en una universidad y tienen un contexto muy especial, y profesores que están trabajando con inmigrantes o profesores que están trabajando en bachillerato, y no solamente en niveles educativos diferentes, en contextos con, bueno, pues no sé, en inmersión en España, es muy, muy, muy variado. Entonces sería bastante complicado hacer algo tan estandarizado. Probablemente el Instituto Cervantes tiene más información sobre esto, el Departamento de Formación de Profesores tiene más datos sobre esto, pero realmente es difícil porque son contextos muy variados. Ni siquiera hemos conseguido que... Yo no sé, creo que solamente hay alguna universidad que tiene un grado de L, y son grados de L que además no están
realmente especializados en él, es más bien tienen ciertas asignaturas sobre eso. Es decir, la enseñanza de él en general, y Marta ahí también puede hablar porque ella ha trabajado desde el ámbito académico mucho en este sentido, no se estandariza tan fácilmente. Sí que es verdad que hay unos mínimos y es verdad, como tú dices, que la oferta de máster es muy variada y yo más que variada la llamaría variopinta. Entonces, ahí realmente, porque muchos candidatos o muchos interesados en máster me preguntan y realmente no le puedo dar muchos criterios abiertos. Son criterios que tienen que ver con dónde quieres ir luego tú a trabajar, qué quieres hacer más adelante, porque no tiene nada que ver si tú quieres luego investigar y hacer más una carrera más académica o una carrera más práctica, más profesional. Entonces, es muy variado, ¿no? Formación de profesores. De acuerdo con lo que ha dicho Francisco, en el caso de la formación no de posgrado universitario, el Instituto Cervantes ha hecho una labor fantástica desde el Departamento de Formación de Profesores, porque tiene todo el portfolio con las competencias muy bien descritas que debe tener un profesor de español, y el mismo centro, con una gran cantidad de centros asociados, dan cursos específicos con diferentes niveles de formación y diferentes aspectos de la formación. Yo siempre he trabajado en una universidad privada, he hecho todo lo que se podía buenamente hacer de español lengua extranjera. Conozco muy bien el tema de los másteres y la legislación española en ese sentido es ambigua en la titulación y muy clara en otros aspectos. Es decir, en España existen en la misma universidad pública, por ejemplo, un máster oficial en enseñanza del español y un máster en enseñanza del español. Para cualquier persona que no conoce el mundo universitario, esto es absolutamente equívoco, porque si no tiene la palabra oficial, es un máster que se llama título propio, pero que no lo dicen mucho, y que permiten ponerle un precio sin límites y no da acceso a nada. Nada. Mientras que en los posgrados, ¿no? En los especialistas, ¿qué es un especialista? ¿Qué es un máster? ¿Qué es un especialista cuando es máster título propio? Yo he hecho estudios comparativos de eso porque he tenido que crear varios títulos a lo largo de esos 30 años y había títulos de especialista con 250 horas de formación y títulos de experto con 60 horas de formación, y en español, que es más, experto o especialista. En fin, es un caos realmente. Y entonces, bueno, pues es lamentable, y lo que hay que aconsejarle a todo el mundo es que para formarse sepa por lo menos dos cosas. Si quiere ser un profesional competente, lo primero que tendría que hacer es consultar al Instituto Cervantes, ver qué competencias tiene, cuáles no tiene, qué cursos podría hacer, etc. Y si, por otro lado, quiere tener una proyección académica y tener la posibilidad de, a corto plazo o al medio o a largo plazo, hacer un doctorado, que vea que sea un máster oficial de 240 créditos que pueden basarse más en el aspecto didáctico o en el aspecto de la lingüística aplicada. Sí, pero sí es formación. Había un par de preguntas. Sí, solamente en cuanto a la formación quería añadir que uno de los beneficios de la acreditación para todos los centros acreditados es que acceden en condiciones privilegiadas, con unos descuentos al programa general de formación de profesores del Instituto Cervantes, y que además hay un programa que ofrece 200 plazas, más de 200 plazas gratuitas todos los años para profesionales del sector, porque el Instituto entiende que promover la calidad implica también facilitar el acceso a la formación. Lo digo porque si estuvierais pensando en un centro acreditado, esos son beneficios que pueden ayudar a la formación continua dentro de los equipos. También en FEDELE, formar parte de la red de FEDELE también es tener asegurada una formación continua de los trabajadores que pertenecen. Más preguntas, me parece que el turno. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos los participantes en la mesa. Lo que quería preguntar es si ha hablado de aprendizaje por experiencias. ¿Qué propuestas están haciendo los diferentes centros e instituciones de aprendizaje no formal de la lengua en relación estoy pensando, el turismo idiomático, ¿no? ¿Qué propuestas se podrían hacer para, no me gusta el término, pero bueno, para vender más, ¿no? ¿Y cómo se podrían evaluar estas propuestas de aprendizaje no formal?
¿Quieres que te conteste alguien en concreto? Pues, Santiago. La verdad es que nosotros en ese aspecto entendemos, se nos ha quedado una pregunta sin responder, que es esto de cómo responder a la generación Z, ¿no? Sí, nosotros notamos que la búsqueda de experiencias a día de hoy es fundamental, que integrar cosas en el aula como el uso del móvil es ya algo obligatorio, es decir, no podemos seguir prohibiendo el uso de cosas como el móvil en el aula, y que en esa búsqueda de experiencias, claro, pues algo más allá del curso de español y algo más allá de las actividades lúdico-culturales, pues es una cosa muy demandada, ¿no? Para mí el diseño de programas más amplios pues debería requerir un estudio bastante profundo para que no caigamos en la clásica dinamización fuera del aula, ¿no? Que es muy interesante, que me parece importante, nosotros la tenemos y es una cosa casi obligatoria para cualquier escuela, ¿no? Pero, bueno, que requiere un diseño serio, claro. ¿Se oye? Sí. Creo que además cada vez hay más demanda de aprender por contenidos específicos, ¿no? Antes eran a lo mejor contenidos más de carácter profesional, recuerdo los cursos de español para turismo, español para empresa, etcétera, pero ahora incluso son de un ámbito un poquito más abierto, español a través de la cocina, a través de la fotografía, a través del arte, no el clásico curso de tienes clase de español y luego te voy a dar historia del arte, no, vas a aprender el español a través de esos contenidos, porque eso hace que tú tengas pues, bueno, una motivación extra y sea un aprendizaje mucho más relevante, ¿no? Sí, yo quería añadir que nosotros desde el sistema de acreditación entendemos que hay aprendizaje en cualquier proceso del centro, no solamente los que tienen lugar en las aulas y que están programados y que de hecho están recogidos en el currículo. Nosotros pedimos a los centros acreditados que en el currículo contemplen, en su plan curricular de centro, contemplen un apartado en el que hablen, no hay una etiqueta, porque cada centro lo contempla, lo describe de una manera, pero sí que describan cómo están ellos recogiendo ese aprendizaje no formal que se produce en la inmersión completa del alumno. Estamos hablando del servicio de alojamiento, donde hay aprendizaje, y hay un aprendizaje intercultural de primer nivel, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Qué pasa con esa orientación al alumno que normalmente se hace bajo el marco de un plan de acción tutorial, esté explícito o no esté explícito? Y por supuesto, en las actividades complementarias a la enseñanza. Respecto a cómo evaluar, nosotros nos hicimos esas preguntas cuando empezábamos a contemplar la actividad del centro y hoy contamos con descriptores, por ejemplo, para el apartado de orientación y seguimiento de los alumnos, un proceso que entendemos que no se da necesariamente en el aula, sino que se da en el marco de la gestión del centro desde la acción tutorial. Disponemos de 14 descriptores para la orientación en el aprendizaje, orientación en el itinerario formativo y profesional y orientación personal y social. Disponemos de todo un apartado que es con una descripción de 50 descriptores para los servicios complementarios a la enseñanza, donde se incluye el servicio de certificación externa, las actividades culturales, deportivas y sociales, el servicio de biblioteca, los servicios de apoyo y asesoría y tramitación de la documentación y el servicio de alojamiento, tanto en las distintas modalidades, ¿no? Bueno, sabemos que habrá que ir incorporando otras herramientas para empezar a trabajar la oferta en línea, pero de momento nosotros estamos acreditando centros que tienen enseñanza presencial. Yo, como las presentadoras de televisión en estos debates políticos, que me encantan, digo a los queridos ponentes que seamos también muy rigurosos con el tiempo de respuesta, porque hay mucha gente que quiere preguntar y si nos extendemos mucho no dejamos a la gente preguntar. Entonces, por favor, ser muy dentro de lo posible. Ya sé que tenéis un conocimiento que daría para horas, pero ser muy concretitos en la respuesta. Siguiente pregunta. Sí, era Fernando. Sí, bueno, buenas tardes de nuevo. Gracias a todos por la profundidad del tema del análisis de este prisma más, de un prisma más privado, ¿no? de la gestión del español. Bueno, una cosa clara, no me quiero alargar, pero es evidente que la difusión del español depende de la coordinación de todos, instituciones académicas, los profesores, los centros acreditados Cervantes, al cual, como decía esta mañana, yo represento, y que evidentemente tenemos muchísimo que mejorar y perfeccionar y evolucionar para que ese servicio siga mejorando diariamente, sea más satisfactorio para los alumnos. También evidente con la coordinación con el Instituto Cervantes, que juega un papel fundamental, y con las administraciones. Pero yo quería hacer una pregunta y al mismo tiempo solicitud,
Por eso hacía esa pequeña introducción. Ya Francisco Cervera ha apuntado algo en ese sentido. Es una colaboración de todos, como decía, las administraciones públicas, y él hacía una alusión específica en que, bueno, nosotros las administraciones nos han ayudado mucho en la difusión, bueno, pues la llegada a determinados mercados donde se estudia el español. Pero sí es cierto, y yo creo que esto además los representantes de FEDELE podrán también acreditarlo, muchas veces nos hemos encontrado con mucha descoordinación. Es decir, nosotros hemos llegado a contar con 6 o 7 organizaciones que apoyan esa difusión en el extranjero, tanto locales como provinciales como nacionales, en el ámbito del turismo, en el ámbito de la educación, etcétera, etcétera, y al final muchas veces descoordinada de llegar a determinados mercados en los que a lo mejor 2 semanas antes se había pasado con una acción muy parecida. Entonces, saber si hay algún tipo de iniciativa que se puede llevar a cabo en ese sentido. E igualmente al Instituto Cervantes, que también, evidentemente, llevar el sello del Instituto Cervantes siempre es una garantía, un sello de calidad. En muchas ocasiones nos hemos encontrado en el extranjero, en los centros Cervantes, bueno, no sé cómo decirlo, quizás no al mejor aliado, ha dependido mucho del centro y de las personas a las que hemos ido, ¿no? Es decir, uno cuando sale fuera y llega, yo además personalmente lo primero que hago, en la ciudad a la que voy, que hay un centro Cervantes, es la primera visita. No encontramos muchas veces, no vemos como centro Cervantes acreditado que nos identifiquen como colaboradores plenos con un mismo objetivo, que en definitiva es, oye, la difusión y la promoción del español, que además creemos ciegamente que nos complementamos. Entonces, no sé tampoco si el Instituto tiene alguna iniciativa en el sentido de acercar centros Cervantes del Instituto Cervantes en el extranjero con centros acreditados Cervantes en España. Muchas gracias. Francisco, no sé si quería comentar algo. Pues vamos a ver, en lo que Turespaña respecta, nosotros cuando elaboramos los planes operativos anuales, que suele ser ahora después de verano, sí que procuramos que haya una coordinación entre todas las solicitudes que llegan a nuestra red de oficinas, que llegan desde una comunidad autónoma o llegan desde un determinado destino. Procuramos que se encaucen a través de las comunidades autónomas o de las asociaciones como pueda ser FEDELE o los clubes de producto, que son los que cargan en nuestro sistema las actividades que plantean hacer, y nosotros ahí sí que podemos cuidar el que no haya esa duplicidad. Sin embargo, si otro organismo, como pueda ser ICEX, como pueda ser el propio Instituto Cervantes o otra asociación, Marca España también ha sucedido, organiza otras acciones por su cuenta y no las ponen en conocimiento o no las ponemos nosotros en conocimiento de ellos, pues al final esas duplicidades se siguen produciendo. Y esa es una de mi amarga queja que he lanzado antes, que en ocasiones parece que somos el ejército de Pancho Villa, cada uno por un lado. Sí que internamente nos intentamos coordinar, pero luego con tu igual o tu parecido, como pueda ser el ICEX, no nos coordinamos tanto. Y eso es una tarea pendiente que la tenemos todos apuntada en el DB y que no somos capaces de resolverla. Y eso exige sentarse, negociar y llegar a un acuerdo, decir, oye, yo voy a ir a Colonia, a Alemania, vas a ir tú, vamos juntos, pero eso he de admitir que ahora mismo no llegamos a ese grado de coordinación y que sería necesario. Bueno, en cuanto al segundo aspecto, voy a desvelar la respuesta final, que es sí, hay una actividad incesante de coordinación y de relevancia de la figura de centro acreditado dentro de las constelaciones, ¿no?, que suponen los centros Cervantes, pero voy a dejar a Nuria que conteste como ponente de la mesa y autoridad. Podrías hacerlo tú perfectamente, porque desde promoción comercial hacéis también una labor muy importante en este sentido y estáis siempre trabajando con la interacción. Pero yo creo que, además de todas las acciones que hacemos todos los años, sí que nosotros también desde la dirección académica, tenemos aquí a Richard y a Carmen que lo han puesto en marcha, fueron conscientes de que podíamos reforzar esa línea de acción y esa interacción entre nuestros propios centros, la red propia del Instituto Cervantes y los centros acreditados, y el año pasado se diseñó lo que hoy ha sido el primer programa de becas
de los centros acreditados que tienen como destinatarios a los alumnos de los institutos Cervantes. El programa ha funcionado como una novedad y ha permitido que los centros acreditados a través de FEDELE hayan participado en esta convocatoria y hayan ofrecido bastantes becas, más de 50 becas a alumnos del Centro Cervantes en el exterior. Y eso va a permitir que nuestros alumnos del exterior se desplacen a centros acreditados, y ese es el principio de una extraordinaria interacción que estamos convencidos de que va a posicionar a los centros acreditados también dentro de nuestros centros. No sé si tenemos tiempo para alguna otra pregunta. Son las 5. Bueno, pues yo voy a intentar ir todo lo rápido que pueda. Primero, Marta, muchas gracias. Ha sido muy clara y agradezco a la gente que es valiente y habla en plata. Haciendo una línea, yo como consejo a la gente que todavía no se haya matriculado en un máster y esté interesado, yo, desde mi experiencia, lo que hice, les mandé un correo. ¿Esto es oficial? Su respuesta fue directamente Boletín Oficial del Estado. Es lo que creo que es lo mejor. Segundo punto, Santiago, en 3 palabras, soy tu fan. O sea, soy tu fan porque defiendes al trabajador. Entonces, y crees que lo consideras, o así lo he visto yo, como un diamante que hay que pulir. En este sentido, quiero agradecer al Instituto Cervantes la posibilidad de la formación del profesorado, pero con un tirón de orejas, porque no tiene ninguna coherencia en cuanto a sus precios. Si yo invierto en mí y digo, quiero sacarme una acreditación DELE de examinador A1, A2 o A2 escolar, el precio en España es 160 euros por 16 horas. El precio en Lisboa es 80 euros. El precio en Múnich es 85 euros. Obviamente no lo voy a hacer en España. Es el mismo curso. Si me voy a una Bel Global cuesta 300 euros. A mí me costó en Múnich 108 euros. Es el mismo curso. No me parece lógico. Y luego, ya finalizando, os lo prometo, dos cosillas en cuanto a Carmen, que ya tengo el placer de conocerla, una sugerencia. Tenéis un motor, que es una página, siempre podéis crear una bolsa de empleo dentro de vuestra página. Y luego Francisco ha hablado de innovar, de intentar hacer cosas diferentes. Yo quiero intentar explicar los problemas que yo veo por parte de la Administración. Imagínate que yo me veo muy mal y digo, voy a abrir una academia. Yo no estoy en León, en Madrid, yo no puedo ofrecer una oferta cultural, igual tengo que hacer algo distinto. Voy a hacer una academia y voy a enseñar a los alumnos a hacer senderismo, o que vean la montaña leonesa o lo que sea. Vale, puedo hacerlo, y hay en Asturias en concreto hay. ¿Qué pasa? Que igual, si yo soy el dueño de esa academia, necesito un monitor de ocio y tiempo libre. Y la estupidez de la Administración es que si estoy en Asturias, tengo que sacar un título, pero si estoy en el País Vasco, tengo que sacar otro título de monitor. Entonces es ilógico. ¿Qué puedes hacer? Y esa es la gran diferencia entre España y fuera. Y esto ya es lo último que digo, os lo juro. Que yo hace años apenas me había formado como profesor de español. Y Richard me entenderá cuando le diga, yo me fui a la Universidad de Loughborough y les vendía un curso de convivencia, un curso de balonmano en el cual ponías en contacto alumnos ingleses, alumnos españoles, y no te haces a la idea con 2 personas la cantidad de dinero que podías hacer. Y al menos te escuchaban. Si yo me voy a la Universidad de León o de Salamanca o tal, y les intento vender esa idea, que reduce costes, porque tú piensas que pueden venirte los alumnos a Cádiz, a tu institución, pero igual un padre dice, oye, me sale por 2.000 libras o 2.000 euros llevar al crío. Y si le mando aquí a las convivencias aquí en el colegio y ya le doy el primer paso, y si con el paso de los tiempos me veo interesado, pues sí, ya que vaya, pero reduces mucho el coste. Es lo último que quería decir un poco por... Pues, agradezco a los ponentes la experiencia que nos han transmitido. Hay mucho por hacer. Nadie hacemos afortunadamente todo 100% bien, porque si no, no habría posibilidad de mejora y de cambio, pero bueno, trataremos de seguir haciéndolo. Y quiero agradecer especialmente a los organizadores del curso, de esta segunda edición, especialmente al director académico, el doctor Richard Bueno, por su apoyo a que el curso tenga siempre esa faceta, vamos a llamarle emprendedora, comercial,
y que, bueno, pues como decía al principio, que nos haga salirnos un poquito más de las cifras y conectar con el día a día, con la realidad, con las dificultades y, por qué no, con las cosas que hacemos bien, ¿no? Que también. Muchísimas gracias a todos por este primer día.